Hebreos 11. El poder de la fe audaz. Ahora la fe hace realidad nuestras esperanzas y se convierte en el fundamento necesario para adquirir las cosas que anhelamos. Es toda la prueba necesaria para demostrar lo que aún no se ve. Este testimonio de fe es por lo que fueron elogiadas las generaciones anteriores. La fe nos capacita para ver que el universo fue creado y bellamente coordinado por el poder de las palabras de Dios. Él habló y el reino invisible dio origen a todo lo que se ve. La fe llevó a Abel a elegir un sacrificio más aceptable que el de su hermano Caín, y Dios lo declaró justo por su ofrenda de fe. Por su fe, Abel aún nos da instrucciones hoy en día, aunque hace mucho que murió. La fe trasladó a Enoc de esta vida y fue llevado al cielo. Nunca tuvo que experimentar la muerte. Simplemente desapareció de este mundo porque Dios lo promovió, pues antes de ser trasladado al reino celestial su vida se había convertido en un placer para Dios. Y sin la fe que vive en nosotros sería imposible agradar a Dios, porque nos acercamos a Dios con fe, sabiendo que Él es real y que recompensa la fe de los que lo buscan apasionadamente. La fe abrió el corazón de Noé para recibir revelaciones y advertencias de Dios sobre lo que se avecinaba, incluso cosas que nunca se habían visto. Pero Noé obedeció reverentemente a Dios y construyó un arca que lo salvaría a él y a su familia. Por su fe el mundo fue condenado, pero Noé recibió el don de Dios de la justicia que viene al creer. La fe de los patriarcas. La fe motivó a Abraham a obedecer al llamado de Dios y dejar lo familiar para descubrir el territorio que estaba destinado a heredar de Dios. Así que partió solo con una promesa y sin saber siquiera de antemano a dónde iba. Abraham partió con fe. Vivió por la fe como un inmigrante en su tierra prometida, como si perteneciera a otra persona. Viajó por la tierra viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, que estaban convencidos de que también eran coherederos de la misma promesa. Sus ojos de fe estaban puestos en la ciudad de cimientos inconmovibles, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. La fe de Sara abrazó el poder milagroso de Dios para concebir a pesar de que era estéril y ya había pasado la edad de procrear, porque la autoridad de su fe descansaba en aquel que hizo la promesa, y ella aprovechó su fidelidad. De hecho, fueron tantos los hijos que engendró posteriormente este anciano hombre de fe, uno que daba por muerto, que ahora tiene una descendencia tan innumerable como la arena de la orilla del mar y como las estrellas del cielo. Todos estos héroes murieron aferrados aún a su fe, sin recibir siquiera todo lo que se les había prometido, pero vieron más allá del horizonte el cumplimiento de sus promesas, y lo abrazaron gustosos desde lejos. Todos ellos vivieron su vida en la tierra como quienes pertenecen a otro reino, pues está claro que los que viven así anhelan la aparición de una ciudad celestial, y si sus corazones aún recordaran lo que dejaron atrás, habrían encontrado la oportunidad de regresar. Pero no pudieron volver atrás porque sus corazones estaban fijos en lo que era mucho más grande, es decir, el reino celestial. Por eso Dios no se avergüenza en modo alguno de ser llamado su Dios, pues les ha preparado una ciudad celestial. Abraham, Isaac y Jacob. La fe operó poderosamente en Abraham, pues cuando fue puesto a prueba ofreció a Isaac. Aunque Dios le había prometido descendencia, estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo, porque Dios había prometido: a través de tu hijo Isaac, tu linaje llevará tu nombre. La fe de Abraham hizo que le pareciera lógico que Dios pudiera resucitar a Isaac de entre los muertos, y simbólicamente eso fue exactamente lo que ocurrió. El poder de la fe impulsó a Isaac a impartir una bendición a sus hijos Jacob y Esaú, en relación con sus destinos proféticos. Jacob adoró en la realidad de la fe al final de su vida, y apoyándose en su bastón impartió una bendición profética a cada uno de los hijos de José. La fe inspiró a José y le abrió los ojos para ver el futuro, pues mientras agonizaba profetizó sobre el éxodo de Israel de Egipto, y dio instrucciones para que sus huesos fueran sacados de Egipto con ellos. Moisés. La fe impulsó a los padres de Moisés al nacer a esconderlo durante 3 meses, porque se dieron cuenta de que su hijo era excepcional y se negaron a temer el edicto del rey. La fe permitió a Moisés elegir la voluntad de Dios, pues aunque fue criado como hijo de la hija del faraón, se negó a hacer de ellos su identidad, eligiendo en su lugar sufrir malos tratos con el pueblo de Dios. Moisés prefirió la certeza de la fe al disfrute momentáneo de los placeres del pecado.
Encontró su verdadera riqueza en el maltrato sufrido por ser ungido, más que en cualquier cosa que el mundo pudiera ofrecerle, pues sus ojos no miraban con asombro lo inmediato, sino lo último, la gran recompensa de la fe. Sosteniendo la promesa de la fe, Moisés abandonó Egipto y no temió la ira del faraón, porque persistió en la fe como si hubiera visto al Dios que no se ve. La fe impulsó a Moisés a realizar el rito de la Pascua y a rociar sangre de cordero para impedir que el destructor dañara a sus primogénitos. La fe abrió el camino para que los hebreos cruzaran el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo fueron tragados y se ahogaron. Jericó y Rahab. La fe derribó los muros de Jericó después de que el pueblo marchara alrededor de ellos durante 7 días. La fe aprovechó una vía de escape para Rahab la prostituta, evitando la destrucción de los incrédulos, porque ella recibió a los espías hebreos en paz. Más campeones de la fe. ¿Y qué más podría decirles para convencerlos? Porque no hay tiempo suficiente para hablarlos de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Con el poder de la fe conquistaron reinos y establecieron la verdadera justicia. Su fe se aferró a sus promesas y las hizo realidad. Fue la fe la que cerró la boca de los leones, expulsó el poder del fuego furioso e hizo que muchos escaparan de una muerte segura a espada. Aunque eran débiles, su fe les infundió el poder que los hizo fuertes. La fe les infundió valor y se convirtieron en poderosas guerreras en la batalla, arrastrando ejércitos de otro reino en la formación de combate. Las mujeres llenas de fe vieron resucitar a sus hijos muertos, pero fue la fe la que permitió a otros soportar grandes atrocidades. Fueron tendidos en la rueda y torturados, y no negaron su fe para ser liberados, porque anhelaban una resurrección más honorable y gloriosa. Otros fueron objeto de burlas y sufrieron los más severos azotes con látigos. Fueron encadenados y encarcelados. A algunos de estos campeones de la fe los mataron brutalmente a pedradas, los partieron en dos o los mataron a espada. Estos vivían en la fe mientras iban por ahí vistiendo pieles de cabra y de oveja. Perdieron todo lo que poseían, soportaron grandes aflicciones y fueron cruelmente maltratados. Vagaban por la tierra viviendo en el desierto, en cuevas, en montañas estériles sin agujeros en la tierra. En verdad el mundo ni siquiera era digno de ellos, sin darse cuenta de quiénes eran. Estos eran los verdaderos héroes, alabados por su fe, aunque vivían en la esperanza sin recibir la plenitud de lo que se les había prometido. Pero ahora Dios nos ha invitado a vivir en algo mejor que lo que ellos tenían, la plenitud de la fe, para que junto con nosotros lleguen a la perfección.